Si crees, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Vamos adelante con una meditación, una nueva enseñanza. Vamos a estar hablando acerca de la fe. Y el título de esta enseñanza es el que acabo de decir: si crees, verás la gloria de Dios. Tú que te estás disponiendo a conocer a Dios, tú que te estás disponiendo a que Dios haga esa obra maravillosa en tu corazón, a que ponga en ti el Espíritu Santo con todos sus frutos, a que ponga en ti el amor, el gozo, la paz, la benignidad, a que ponga en ti la fe, la paciencia, el dominio propio y todos aquellos frutos maravillosos que entrega el Espíritu Santo a todos aquellos que son fieles al testimonio y que son fieles a nuestro Señor Jesucristo. Tú, en este momento, abre tu corazón para que aprendas en qué consiste la fe. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Este es un pasaje extraído del Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Acompáñame entonces y vamos a hacer esta lectura. Recuerda que estamos usando versión Reina Valera 1960. Capítulo de Juan 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra, Marta». La hermana del que había muerto le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, y este es el pasaje: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desatadle y dejadle ir». Fíjate qué hermosa experiencia la que vivió este hombre llamado Lázaro. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo, con su poder, con su misericordia y con su gran amor, le devolvió la vida a un hombre, le devolvió la vida física, la vida terrenal. Tristemente hay muchas personas en el mundo que por falta de conocimiento de Dios, por falta de conocimiento del Evangelio, han seguido los rudimentos del mundo y se han levantado estatuas dizque de Lázaro, queriendo honrar estatuillas y estatuas de Lázaro, cuando Lázaro sencillamente, y aquí lo encontramos, fue un hombre que tuvo la fortuna de ver la gloria de ese Dios vivo y de poder. Tuvo la fortuna de haber vuelto a la vida por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas, por estar honrando estatuas y por estar honrando hombres mortales a quienes no hay que rendirles ningún tributo ni alabanza, se están perdiendo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el único nombre dado a los hombres para salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos en toda su plenitud, en su ministerio, volviendo a la vida a los muertos. Y le dijo y le reprendió a la hermana, sabiendo que era un hombre que ya había muerto hacía más de 3 días y ya estaba en proceso de descomposición. Marta se preocupó y le dijo: «Señor, no abras la tumba porque hiede, está oliendo mal». Jesús entonces le reprendió y le recordó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la obra de Dios. Cuando vemos a Dios hacer milagros, cuando Dios nos resuelve los problemas, cuando Dios nos abre puertas, cuando Dios nos bendice con su gran amor y con su prosperidad, cuando Dios nos da crecimiento espiritual, cuando Dios, a través del Espíritu Santo, pone en nuestro corazón esos frutos maravillosos del reino de los cielos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y también la fe, porque la fe es un fruto que viene de Dios, porque Dios es el que se encarga de poner fe en el corazón. Cuando nosotros vivimos de esos frutos y esas maravillas por parte de Dios, entonces podemos decir que hemos visto la gloria de Dios. Pero también vemos la gloria de Dios en una meditación que es inspirada por Dios. Así que abre y dispone tu corazón, porque en este momento estás escuchando lo que proviene de la gloria de Dios, es decir, de la luz de Dios, de lo que Dios obra en medio de los hombres, porque el Señor en este momento quiere que tú conozcas más de Él y que sepas y aprendas cómo agradarle, pero no solo cómo agradarle, sino que sepas el camino para obtener la bendición de Dios, que
aprendas el camino por medio del cual vas a encontrar la gloria de Dios. Pero no solo eso, Dios quiere también que conozcas a Cristo, su unigénito, nuestro Señor y Salvador, porque por medio de Él y a través de la fe vamos a alcanzar la salvación. Recuerda que nuestro paso por este mundo es efímero. Cuando menos piensas ya tenemos 60, 70, 80 años y nuestro tiempo se ha acabado. Para entonces, si es que duramos esos años, debemos de haber tenido el corazón puesto en Dios, no en las cosas terrenales. Así que si tú estás preocupado o preocupada por una situación familiar, quizás por un divorcio, quizás por un problema económico, laboral, quizás por una enfermedad, pon tus ojos en el reino de los cielos. Marta, la hermana de Lázaro, no quiso poner en ese momento los ojos en Cristo, puso los ojos en lo terrenal, puso los ojos en lo físico y dijo: Señor, pero ya está muerto, ya está hediendo, ya se está pudriendo el cuerpo de mi hermano, ¿cómo lo vas a levantar? Jesús le dijo: cree en mí para que veas la gloria de Dios, porque para ese Dios vivo, para ese Cristo vivo no hay imposibles. Así que tú que estás preocupado o preocupada por esa situación que te está agobiando, déjame decirte que te estás olvidando de este Dios vivo que tienes, pero por eso he venido a recordarte, para que pongas tus ojos en Cristo nuestro Señor, para que pongas tus ojos en el reino celestial. Y buscad primeramente el reino de los cielos. Cuando tú dispones tu corazón a creer, a confiar y a obedecer todo lo que estás aprendiendo en estas meditaciones, el Señor entonces abrirá las ventanas de los cielos y te resolverá todos esos problemas. El Señor entonces te bendecirá espiritualmente con todos esos frutos que hace un rato mencionamos, pero también te bendecirá físicamente, laboralmente, sentimentalmente, económicamente. Pero lo que Dios quiere es que empieces a tener fe en Él, porque Dios te quiere bendecir, pero es necesario que tú y yo pongamos de nuestra parte para acercarnos a ese Dios de poder. Fíjate qué hermosa historia nos cuenta el Evangelio de Juan en esta escena. Estamos ante un Señor, nuestro Señor, el Rey del universo, que tiene la potestad y el poder de volver los muertos a la vida física, a la vida terrenal. Porque recuerda que también hay una vida eterna, y esa es la que debemos de buscar por encima de todo. Vamos entonces a otro pasaje. Vamos a estar leyendo otras 4 citas en medio de esta meditación. Vamos a otro pasaje porque es importante que nosotros conozcamos cuán grande es el poder de ese Cristo al cual queremos servir, cuán grande es el poder de ese Dios al cual queremos servir. Pero es importante que nosotros conozcamos también nuestros deberes y nuestros compromisos para obtener esas bendiciones, porque Dios es un Dios de pactos. Como puedes ver, Dios en toda la historia de la humanidad ha hecho pactos. Acompáñame a la carta Primera de Juan, capítulo 5. Está terminando el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5. Te sigo contando acerca de esos pactos. Vimos que el Señor hizo pactos con Noé, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con Abraham, pero también hizo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con la nueva época, con la nueva iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos compromisos dentro de ese pacto, porque un pacto visto por los hijos de Dios y visto por la ley humana corresponde a 2 partes. La parte de Dios por un lado, quien está dispuesto a iluminar tu vida con su gloria, a iluminar tu vida con sus dones espirituales y con sus virtudes y con sus frutos y con su poder. Pero también es un Dios que exige de nosotros responsabilidad en medio de ese pacto que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Juan 5, 1, 5. La fe que vence al mundo. Esto es un pasaje de poder. Abre tu corazón y tu entendimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos dice la Biblia cuando dice que somos nacidos de Dios? Tú empiezas a creer que nuestro Señor Jesucristo es el camino para volverte un hombre, una mujer perfecta, una mujer madura, espiritualmente madura, una mujer y un hombre firmes. Esa es la perfección, eso es nacer de Dios.
Y recuerda que cuando estás yendo a estatuas, imágenes, vírgenes, Lázaros o cualquiera que sean los muñecos que el mundo enseña a adorar, te estás apartando de Dios y le estás abriendo la puerta al diablo. Pero sonríete porque Dios te ama y Dios te está enseñando en este momento que solo a través de nuestro Señor Jesucristo puedes alcanzar ese nacimiento de Dios. Y dice este pasaje que cuando tú tienes fe, entonces el mundo no te va a complicar tu camino. Cuando tú tienes fe, los problemas y las tribulaciones pasan de forma más leve, de forma más suave. Pasan incluso sin que las sientas muchas veces, pero es necesario llenarnos de fe, es necesario llenarnos de frutos, es necesario nacer de Dios. Dice el siguiente versículo 2, primera de Juan 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios, ya sabemos que es nacer de Dios, tener esos frutos y tener esas virtudes maravillosas que vienen de Dios, el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, el dominio propio, la firmeza, eso es nacer de Dios y es Dios quien da el nacimiento en nosotros. Y sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Gálatas 5:20 la fe aparece como un fruto del Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, tenemos muy poca fe, porque no hemos tenido experiencias con Dios, porque es imposible que una persona, un hombre o una mujer que se haya pasado su vida idolatrando imágenes, pinturas y estatuas, haya vivido experiencias vivas de poder con Dios, porque ahí no se manifiesta Dios. Pero gloria a Dios que ya conoces y ya sabes cuál es el camino por el cual te acercas a Cristo, por el cual te acercas a Dios, a través de un Dios que es espíritu y verdad, un Dios que es justicia, un Dios que está contigo en todas partes y en todo lugar, aunque no lo veas, pero sí lo puedes sentir. Y lo puedes sentir cuando empieces a crecer espiritualmente, cuando esos frutos del Espíritu empiezan a nacer en tu corazón. Entonces van a ser también la fe en tu espíritu. Y la fe es un arma poderosa para nosotros llevar adelante nuestras batallas físicas, pero ante todo nuestras batallas espirituales, porque cuando tienes tristeza, angustia, preocupación, cuando se te cierra la mente porque no sabes hacia dónde van tus problemas, es el diablo que te está queriendo agobiar y te está queriendo apartar de Dios, porque en esos momentos no estamos poniendo los ojos en Dios, en Cristo nuestro Señor. Así que debemos nacer de Dios y en medio de ese nacimiento viene la fe. Y para eso vamos a pasar a otro pasaje donde vamos a leer acerca de la oración. Ya sabemos entonces que queremos ver la gloria de Dios y que Dios nos quiere dar esa gloria, pero nosotros debemos obedecer. ¿Y qué debemos obedecer? Estoy recapitulando para seguir adelante, para que no te olvides, porque terminada esta meditación debes de empezar a poner en práctica todo. El amor. Si hay una persona a la cual tienes odio o rencor, sea quien sea, la razón por la cual sea que hayas incubado odio o rencor en tu corazón, este es el momento. Tú que me escuchas, amigo, amiga, hermano o hermana, para que saques de tu corazón el rencor y empieces a cambiarlo por amor. Si tienes ansiedad en medio de las pruebas, este es el momento para que pongas esas preocupaciones en las manos de Dios. Si eres flojo o floja, si titubea tu fe, si de repente te levantas pero vuelves y caes, es el momento para que pongas esa situación en manos de Dios en medio de la oración. Si no tienes gozo, si no tienes paz y tranquilidad, si estás constantemente ansioso, triste, deprimida, angustiado, es el momento de que empieces a obedecer lo que te estoy diciendo. Saca de tu corazón entonces ese sentimiento de rencor, de odio. Saca de tu corazón esa tristeza. Pídele al Señor que saque esos sentimientos, esos espíritus de Satanás que te están impidiendo conocer a Dios, que te están impidiendo tener una fe firme y sólida ante Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Obedece, como dice este apóstol Pablo en esta epístola. Es necesario que obedezcamos los mandamientos de Dios, el amor. Cuando te encuentres en ese momento de tentación con aquella persona a la cual sientes que siempre has tratado mal porque te sientes
irritado o irritada porque sientes que en tu corazón hay rencor, porque sientes que en tu corazón hay miedo o temor, o porque sientes que te trata mal de una u otra forma, en ese momento que estés enfrente de esa persona, sea quien sea, es momento para que pongas a prueba lo que estás aprendiendo ante Dios y tengas dominio propio y te controles. Y ante todo pidas sabiduría. Dentro de la obediencia necesitamos sabiduría, necesitamos fe. Vamos entonces a Santiago, está aquí cerca un poco atrás, la carta de Santiago, donde también el apóstol Santiago nos habla acerca de la oración. Vamos entonces a la carta de Santiago, capítulo 1, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el apóstol que debemos estar gozosos cuando estemos en pruebas. Si tú estás en problemas laborales, familiares, económicos, de salud, siente gozo, regocíjate en la presencia de Dios, órale a Dios, pero hazlo con fe, porque Dios está formando en tu camino, en tu corazón. Tú dirás, pero Dios, ¿qué va a estar formando en mi vida? Créelo, Dios está ahí contigo de forma silenciosa y está viendo todos los pensamientos y discierne todos los sentimientos de tu mente y de tu corazón, porque Dios está contigo en todo momento. El Señor con su Santo Espíritu cubre todo cuanto existe sin que lo veamos, aunque podemos llegar a sentirlo. Pero para sentirlo tenemos que estar preparados en el espíritu, tenemos que empezar a tener madurez para vivir esas experiencias con Dios y sentir ese gozo, esa paz y ese amor. Así que si estás pasando por pruebas, dificultades, dice el apóstol, dice el Espíritu Santo, siente gozo. Disponte a tener gozo porque el Señor está obrando por algún lado, principalmente está obrando en paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque si tienes dificultades, quizás los planes que tenías no se te van a poder cumplir, así que necesitas paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque quizás tienes deudas o tienes necesidades económicas y no estás recibiendo el suficiente dinero para pagar lo que tienes que pagar, pues estás aprendiendo a tener paciencia. Pero dice el apóstol, sabiendo que la prueba de vuestra fe, estás teniendo dificultades, pues Dios está poniendo a prueba tu fe. Así que hay que abrir el corazón y hay que tener el discernimiento alerta, hay que tener los ojos espirituales alertas para saber que Dios en todo momento, siempre que tengamos tribulación, nos está poniendo a prueba. Así lo conozcas muy poco, así lo conozcamos mucho, nos está poniendo a prueba en todo momento, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones conozcamos a Dios y entremos al reino de los cielos, dice el apóstol Pablo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros espiritualmente y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué es la perfección? Los frutos del Espíritu. Si estás formándote en paciencia, si el Señor te está enseñando a tener paciencia, pues tú debes de aprender a tener amor, dominio propio, mansedumbre, templanza, bondad, fe, que es el tema del cual estamos hablando, fe. Así que esa paciencia está poniendo a prueba tu fe, pero cuando la paciencia y la fe se ponen a prueba, entonces tu amor empieza a crecer, entonces el dominio propio en tu corazón empieza a crecer. Dice el apóstol, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. ¿Para qué necesitamos sabiduría? Piensa que seguramente en medio de tu camino hay una persona por la cual has sentido odio, porque esa persona de una u otra forma te ha lastimado. Piensa entonces que en algún momento, quieras o no, vas a tener que estar enfrente de esa persona nuevamente hablando con ella o con él. En ese momento, para no pecar, para no desagradar a Dios, antes de verte con esa persona, órale al Señor y pídele sabiduría. Pídele sabiduría para que hables lo que tienes que hablar. Pídele sabiduría para que hagas lo que tienes que hacer. Pídele sabiduría para que no te tiente a sentir odio y rencor nuevamente, porque las personas que no tienen a Dios están ciegas en el mundo, están perdidas en la oscuridad, pero tú ya tienes esa bendición enorme de escuchar la predicación del Evangelio vivo y de poder, del Evangelio del amor. Así que en ese momento que te expongas a esa situación que sabes que siempre te ha arrastrado hacia los malos sentimientos carnales, odio,
ira, contienda, pelea, lujuria, fornicación, ansiedad. Cuando te sientas expuesto o expuesta a esa situación, pídele sabiduría a Dios, pero para eso tienes que estar alerta, no se te puede olvidar. Y para que no se te olvide debes de estar permanentemente orando en el Señor. Ora en la mañana, ora al mediodía, ora en la noche. Y en medio del día haz alabanzas a Dios, lee la Biblia, medita en la palabra. Dispón tu corazón para que el Señor te enseñe todos los días. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él es el pan de vida. Nosotros comemos promedio de 2 a 4 veces al día comida física. Y nuestro Señor Jesucristo es el pan para el alma, la comida para el alma. Cuando empezamos a buscar ese alimento que viene del cielo, salen de nuestro corazón y de nuestra mente todas las preocupaciones. Pero hay que estarnos alimentando, hay que estar buscando ese alimento que viene del cielo. Así que dispón tu corazón. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dispón tu corazón en obediencia. No permitas caer en ninguna tentación. Cuando te sientas iracundo o iracunda, cuando sientas ira, contienda, cuando tu carne te esté llamando nuevamente a lo que no quieres volver a hacer, pídele sabiduría a Dios. Y dice el apóstol, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el que pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses que si estás orando sin fe, estás orando por orar, por cumplir con una oración, no pienses que vas a ver la gloria de Dios. Fíjate que nosotros cuando tenemos problemas, dificultades, buscamos a las personas. Y muchas veces buscamos personas que no tienen la más mínima idea de qué decirnos ante el problema. Por más que esa persona te quiera ayudar, no va a tener palabras para decirte. Si hay una persona que te ayude, esa persona te va a decir, órale a Dios y ora con fe, no dudando. Así que no le cuentes tus problemas a las personas. Muchas veces nosotros nos ponemos muy emotivos y nuestras preocupaciones y tristezas se las queremos contar a todo el mundo, y ciertamente eso no sirve para nada. Nuestras preocupaciones y nuestras tristezas se las debemos contar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llorando si es necesario. Si sientes deseo de llorar, vete a la oración. Si quieres cantar, canta. Si quieres llorar, llora, y no dejes de creer que Dios te está escuchando. Sí, ciertamente el Señor conoce todos tus problemas y todas tus angustias, pero también quiere que confíes en Él, y una forma de confiar en Él es que tú le digas, Señor, en este momento quiero poner en tu mano esta preocupación, Padre, porque yo sé que tú estás sabiendo todo lo que estoy viviendo, familiarmente, económicamente, a nivel de salud. Yo sé que tú estás viendo todo lo que estoy pasando, porque eres tú quien me estás permitiendo que pase esto, Señor. Pero te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me ayudes, que me fortalezcas, que me des paciencia, que me des gozo, que me des paz, que me des templanza y firmeza. Señor, te pido que me des sabiduría para llevar adelante esta situación que me está agobiando. Te pido que me des tu gozo y tu paz, Dios Altísimo. Créeme que el Señor te va a escuchar, y créeme que Él lo vas a empezar a agradar, y créeme que a partir de ahí vas a empezar a ver la gloria de Dios en esos frutos maravillosos. Dice Romanos 10, 9, 11, y ya vamos terminando. Romanos 10, 9, 11. Acompáñame al libro de los Romanos. Esta enseñanza está basada solo en el Nuevo Testamento. Romanos 10, 9, 11. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir que con el corazón creemos para justicia? Cuando tú estás orando al Señor con fe, sin duda, estás creyendo en tu corazón que Dios te está escuchando. Pero además, cuando tú estás enfrente de esa persona que te incita al pecado, a la ira, a la furia, a la codicia, a la lujuria, y tú te controlas y tú te abstienes de cometer ese pecado, entonces estás creyendo en tu corazón para justicia, porque con el corazón se cree para la justicia. Esto es justicia, agradar a Dios. La justicia es la equidad, la justicia es la obediencia de Dios.
Y si confiesas con tu boca en tu oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, Padre amado, estás confesando que estás creyendo en el plan de Dios, que estás creyendo en todo lo que Dios ha hecho para ayudarte, para bendecirte, para que veas la gloria, en todo lo que Dios ha hecho para darte vida eterna. Dice Hebreos 11:6. Acompáñame a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si crees, verás la gloria, el galardón de Dios. Pero si no tienes fe, no estás creyendo. Puedes decir, es que Dios es mi vida, Dios es mi todo. Pero si no estás creyendo, Dios no es nada para ti, porque no estás creyendo en Él. ¿Cómo podemos creer y amar a un Dios en el cual no confiamos? ¿Cómo podemos disfrutar de la gloria de un Dios en el cual no creemos? ¿Cómo quieres que Dios Todopoderoso te ayude en tus problemas y tus dificultades si aún quieres volver a los santos y a las vírgenes y a las estatuas? Tú dirás, ay, pero es que la Virgen siempre me ha hecho el milagro. Eso no es así. Es Satanás quien abusa, es Satanás quien se aprovecha de cuando eras ignorante. Es Satanás quien se aprovechaba de cuando eras ignorante y te hacía ver como si la gloria de Dios se estuviera manifestando a través de una estatua o un santo o una virgen. Pero la gloria de Dios la vas a vivir verdaderamente cuando dispongas tu corazón con fe. Y si ya la has vivido, sabes de qué te estoy hablando. Así que sigue adelante con esa fe, sigue adelante con esa paciencia, sigue adelante permitiendo que Dios siga perfeccionándote en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en templanza, en fortaleza. Sigue adelante tú que me escuchas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Un resumen: obedece a Dios, obedécelo en amor, obedécelo en paciencia, obedécelo en cariño fraternal hacia las personas, obedécelo buscando sacar ese rencor de tu corazón. Ahí estás agradando a Dios. Ve a la oración constantemente, es la segunda parte de esta enseñanza, pero ora con fe, ora creyendo que Dios te está escuchando y creyendo que Dios te va a ayudar. Y en tus oraciones confiesa que nuestro Señor Jesucristo es el único por medio del cual podemos llegar a Dios, y esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estás confesando, es muy sencillo. Y cree en tu corazón para justicia, lo cual ya está contemplado en hacer la obra de Dios, en obedecer a Dios. Y por último, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que recuerda que si crees con estos parámetros que te he enseñado, que el Señor te ha puesto hoy en tu corazón, si crees de esta forma, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Vamos adelante con una meditación.